Estamos en el circuito de Samper, donde el aragonés de slalom vuelve a poner a prueba precisión, reflejos y sangre fría. Cerca de 35 grados en el ambiente. En el asfalto, casi mejor no saberlo. 63 pilotos esperan ya en el paddock, luchando por esa milésima de segundo que puede cambiarlo todo. Vamos a verlo. El 10º slalom de Samper acabó convirtiéndose en una auténtica carrera de supervivencia. La altísima temperatura ambiente castigó especialmente al asfalto, afectando directamente al comportamiento y a las presiones de los neumáticos durante toda la jornada. ...63 pilotos en pista, récord absoluto de participación. Una carrera marcada por las averías, las remontadas y las diferencias mínimas entre los favoritos. El triunfo final fue para el zaragozano Carmelo Cayén, que regresaba a lo más alto del podio en Samper 5 años después de su última victoria en el trazado turolense. Bueno, pues a ver, ha ido muy bien porque al final hemos conseguido la victoria, el coche ha ido muchísimo mejor, iba más redondo, pensaba que iba a bajar un poquito más, me he equivocado en un cambio y bueno, podría haber bajado a lo mejor casi un segundito por ahí, pero bueno, lo mejor es que ha sido el resultado y el coche ha ido bien y más contentos imposible. Primero la automoción, primero y segundo con Fernando Villaro, o sea que genial. Pero el día no comenzó precisamente bien para los favoritos. Ni Carmelo Cayén ni Fernando Villaro pudieron disputar la primera manga por problemas mecánicos en sus Peugeot 205 Rally, dejando provisionalmente el mejor tiempo para el piloto de Azaila, David Tessan, y a su Renault Clio RS, aunque achacaba al calor su rendimiento. No perder tanto grip y es que falta grip al salir, escupe el coche. El asfalto está caliente. Sí, igual es eso, nos hemos bajado presiones, a ver, ya veremos. El vencedor de la prueba inaugural en Motorland parecía tener la situación controlada, pero el slalom nunca perdona. Un complicado segundo recorrido hacía caer a Tessan hasta la posición 48, obligándole a remontar en la última manga para salvar una tercera plaza que aún así le permite aumentar su ventaja al frente del campeonato. Mientras tanto, Carmelo Cayén reaccionaba de la mejor forma posible. 2 mejores tiempos consecutivos le daban la victoria final, mientras Fernando Villaro completaba el doblete del equipo tras una espectacular remontada en la última manga, superando a Tessan por poco más de un segundo. Y curiosamente, el podio de Samper repitió exactamente los mismos protagonistas de las temporadas 2024 y 2025, eso sí, cambiando completamente el orden. En la categoría serie, Adrián Cabero consolidó su liderato repitiendo victoria, superando por apenas 3 décimas a Daniel Ojea y en 3 segundos a Samuel Caseras. La nutrida categoría de debutantes estuvo especialmente intensa con 15 pilotos y también se cerró con interesante pugna entre los 2 primeros clasificados, separados en solo 2 décimas de segundo, al vencedor y el nuevo líder Nuño Mata de Víctor Moore en su primera toma de contacto en la competición. Para todos ellos su segunda carrera y para 5 pilotos su estreno en automovilismo. Alejandro Andrés. De momento estoy contento con cómo va el coche, no estoy teniendo ningún problema de fiabilidad, me lo estoy pasando bien, que es lo importante, y bueno, poco a poco estoy construyendo ritmo. Cuando te apuntaste, ¿esperabas que un slalom era esto? Pero está muy bien, la gente es súper agradable, que la verdad es que es algo que siempre me han dicho, pero hasta que uno no viene y lo ve, pues no se da cuenta y joder, la verdad es que el ambiente muy bueno, es un gusto. Y correr el campeonato entero porque la verdad es que me ha gustado mucho. Santiago Altava y con el programa Conoce el Slalom, Alejandro Montesa, Adrián Gómez y David Liarte, siendo este el mejor clasificado de ellos. Bueno, bien, para ser la primera vez contento.
En la segunda manga me equivoco con un cono, pero bueno, bien. Entre las damas, Laura Aparicio y Paloma Meseguer repitieron posiciones con respecto al Cañir, ocupando nuevamente las dos primeras plazas de mujer y motor. La tercera posición fue para la jacetana Aitana Pérez, utilizando además el mismo vehículo con el que disputa los rallies. En históricos, nueva victoria para Javier Cameo por delante de Pablo Alquézar. Y en Mastermas 55, José Luis López continúa siendo la referencia de la categoría con su Renault Clio RS, aunque la lucha por la segunda plaza se decidió por apenas 2 décimas a favor del debutante Santiago Altava sobre Andrés Fuentes. Por equipos, Liza Gaimán se adjudicó el trofeo Automoción gracias al doblete absoluto logrado por Carmelo Cayén y Fernando Villaro. IRC Motor finalizó segundo por tan solo un punto de diferencia, mientras Talleres HLC completó las posiciones de honor. En los distintos trofeos continúan líderes Laura Aparicio, Javier Cameo y José Luis López, mientras Adrián Cabero, Nuño Mata y Liza Gaimán alcanzan la primera posición en sus respectivas categorías. Próxima parada de este espectacular campeonato, el 19 de julio con la disputa del octavo Slalom de Calamocha.